¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este espacio. Hoy estoy grabando un domingo temprano, suelo hacerlo un poquito más tarde, así que me siento como que todavía estoy un poco medio dormida, no sé. Vamos a ver qué tal va el video. Pero bueno, ya tomé café, hay que esperar que haga efecto. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca del hábito de preocuparse, de cómo atacar este hábito. Solemos preocuparnos por cosas muy sencillas que no tienen ni deberían tener mucha importancia, pero simplemente tenemos el hábito de estarnos preocupando por ellas. En la tercera parte del libro que estamos viendo, cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, como ven de Dale Carnegie, nos habla un poco de cómo atacar este hábito de la preocupación. Y eso es lo que quiero compartirte hoy, así que empecemos. Creo que muchas personas le temen a la práctica de la meditación, cualquier ejercicio que requiera relajarte y poner tu mente en blanco, lo cual parece un poco ilógico porque al final te estás relajando, estás no haciendo nada, que es lo que queremos hacer siempre. Y esto tiene su lógica, porque sucede que en esos momentos de relajación, cuando no estamos haciendo nada, cuando tratamos de no pensar en nada, es cuando más pensamos en cosas. Y eso uno pues le teme un poco a que se abra ese espacio a pensar en cosas que quizás no quieres pensar. En el libro, Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, nos dan muchísimos ejemplos de cómo personas aplicaron esto en su vida y les fue súper bien. Pero el primer ejemplo que nos relata, para mí es el más importante, que captó más mi atención, pues habla de un padre que pierde dos hijos, no uno sino dos, y queda devastado. Y un día el único hijo que le quedaba le pide que le haga un barco. Y dice que se pasó 3 horas completas dedicada a crear ese barco, y cuando terminó pensó, de todo este tiempo que ha pasado, estas han sido las 3 únicas horas, el único momento en que me he sentido bien. Y a partir de ahí se le ocurrió buscar por toda la casa donde se necesitaba de su ayuda. Un clavo que había que poner, una puerta que había que arreglar, una cocina que organizar, lo que sea. Hizo una lista de 200 y pico de tareas que debía hacer y se empezó a dedicar a eso día tras día. Esta fue la forma que encontró, porque decía: estoy tan ocupado haciendo cosas que no tengo tiempo para preocuparme, no tengo tiempo para pensar. Y esa es la clave de este consejo. Ahora bien, ¿por qué la preocupación desaparece justo cuando estamos haciendo estas tareas que requieren planificación, concentración total? Pues nuestro cerebro no puede concentrarse en dos cosas al mismo tiempo. Ya les he hablado anteriormente que el multitasking por eso no funciona. Tú vas a poder hacer dos tareas, una detrás de la otra, pero no simultáneamente. Es imposible. Si necesitas de tu concentración, planificación, enfoque, es difícil, no lo puedes hacer. Intenta, por ejemplo, ahora pensar en qué quieres hacer mañana y en tu película favorita. Cuando intentas hacerlo, te darás cuenta de que no puedes pensar en las dos cosas al mismo tiempo. Hay algo más interesante, y es que no solo sucede con los pensamientos, también sucede con las emociones. Si tienes una emoción específica en ese momento, es difícil que tengas otra emoción contraria a esa, distinta, y esto ayuda muchísimo en estos momentos que necesitas relajarte, necesitas estar bien, necesitas ya dejar de estar preocupado, de sentirte mal, de sentirte triste. Por ejemplo, no sé si les ha pasado ver a una persona que sufrió una pérdida importante, que en un momento determinado estaba, por ejemplo, viendo una película y es una película de comedia y se ríe con la película. No es que haya olvidado su dolor, no es que ya pasó el momento de tristeza, todavía se siente mal. Lo que pasa es que en ese justo momento está viendo algo que causa risa y tiene que mostrar risa. El cuerpo es así, no puede mantener la tristeza cuando está reaccionando a algo que da gracia. Y es bastante complicado eso, pero útil para usarlo como una estrategia para sentirte mejor, para no estar todo el tiempo preocupado pensando en tus preocupaciones. Yo, por ejemplo, creo que, y también todos los que emigramos, sobre todo de países como Cuba y que tienen una situación muy mal y que tu familia todavía está allá, creo que utilizamos mucho este método. Yo creo que también lo utilizo de forma inconsciente. Tratar de hacer todo el tiempo algo, incluso
algo que pueda ayudarlos a ellos, pero muchas veces también simplemente ocupar mi día. Y sé que este consejo puede parecer un poco contradictorio, pero en este caso míralo como una receta médica, una prescripción médica, donde te dicen: tómate estas pastillas por 7 días y luego, si todo está bien, deja de tomarte las pastillas. En este caso, entonces sería como: enfócate, trabaja, no pares de hacer cosas, planifica tu día siguiente y cuando sientas que ya dejaste de preocuparte por eso, que ya se te fue esa preocupación que tenías, esa ansiedad por el futuro, por el mañana, entonces vuelva a tu rutina normal. Creo que basta con que te suceda una experiencia al borde de la muerte, que te cuestiones toda tu vida para que decidas dejar de preocuparte. Pero yo digo, ¿por qué tenemos que pasar siempre por esas experiencias para aprender? ¿Por qué no hacerlo desde ahora? Tienes que tratar de darle a esas preocupaciones que vienen día a día su justo valor, su justa medida de importancia. Por ejemplo, tu trabajo, algo que te dice un amigo, tu físico, todo eso no tiene importancia. Eso no es una cuestión de vida o muerte. Y de hecho, tu cerebro lo sabe. Porque cuando tú te preocupas por esas cosas, todo se queda ahí en preocupación. Al final no lo resuelves, no haces nada. Porque inconscientemente tú sabes que no son de vida o muerte. Inconscientemente tú sabes que eso no tiene prioridad. Y es bastante peligroso porque son esas preocupaciones que se quedan todo el tiempo ahí contigo, que se van acumulando y que te llevan a una vida de insatisfacción, de angustia, de preocupación constante. Pero la buena noticia es que estas preocupaciones tienen el valor que tú les des. Por lo tanto, tú puedes decidir si no van a tener ningún valor. Si algo se presenta en tu vida y tú te sientes que estás preocupado por eso, pregúntate: ¿esto es de vida o muerte? Si ahora mismo a mí me estuviese sucediendo algo de vida o muerte, una preocupación bien grave, ¿cómo se vería esta preocupación al lado de esa? ¿Me arrepentiría yo luego de haberme preocupado por eso, de perder tiempo, energía de mi vida en preocuparme por eso? Porque depende de ti, está en ti la decisión de cuán importante va a ser esa preocupación. Me gustaría que pensaras ahora mismo en situaciones que suelen preocuparte diariamente o que te incomodan de alguna forma y que has pensado en algún momento: esto debería parar. ¿Cuándo esto debe acabarse? ¿Hasta dónde voy a aguantar? ¿Hasta cuándo voy a aguantar? Un ejemplo que nos ponían en el libro es que una persona tenía un amigo que siempre llegaba tarde y él le dijo: mira, yo estoy aplicando esto de poner un tope de pérdida para las preocupaciones que tengo, las cosas que me incomodan, y veo que llegas tarde siempre, te voy a poner una a ti. ¿Qué va a hacer? Si llegas 10 minutos tarde, este compromiso se habrá acabado, porque no puedo seguir perdiendo mi tiempo y mi energía y preocupándome por algo, incomodándome por algo tan trivial como esto. Al final la idea es ponerle un límite a esas cosas que te están preocupando. Cuando esto ya suceda 10 veces o cuando pase un mes, ponle un tiempo para que cuando pase ese tiempo ya tú no tengas que preocuparte de eso, tú no le des importancia y lo des como pues algo sin solución. Y creo que es importante también, si involucra a una persona, que se lo comuniques. Hazlo sin ningún problema porque te quitas peso de encima y son cosas que se van acumulando con los días, que al final el que sale perjudicado eres tú. Así que no tengas pena de también comunicárselo a otra persona. Ahora bien, ¿qué pasa si esa preocupación que tienes es sobre algo que aún no ha sucedido? Eso pasa bastante, que te preocupe el futuro, qué va a pasar mañana, las consecuencias de algo. Y lo gracioso de esto es que la mayoría de las cosas que nosotros tenemos en mente como preocupaciones que no han sucedido, pues nunca suceden. Por ejemplo, trata de hacer memoria de preocupaciones que tenías la semana pasada. Lo más probable es que no te acuerdes porque eran irrelevantes, eran pensamientos que están ahí preocupándote en el presente, que para ti era muy importante, que pensaste realmente que iba a pasar, al final nunca pasaron y se te olvidó. Pero no disfrutaste el presente y así pasa la vida, con preocupaciones constantes en nuestra mente. Pues esto va precisamente de pensar
si eso es algo que realmente puede pasar. ¿Qué probabilidad hay de que eso pase según la historia de la humanidad, el registro que hay de que algo así suceda? Una catástrofe, un accidente determinado, según tu condición, por ejemplo, cuántas personas les sucede algo determinado, cuántas incluso puedes tener en cuenta que salen de una situación mala, porque también puedes ver el lado positivo. A lo mejor estás en un momento en el que estás esperando una respuesta de algo, en el que estás buscando un trabajo, en el que estás esperando por un documento determinado. Y si miras los promedios, puede ser que el tiempo de espera sea realmente en que tú estás, que sea algo normal que suceda así. Entonces, eso te puede dar paz y tranquilidad y también te evita el tener que estar preocupándote por cosas que realmente no han pasado. Y luego, si es algo que el promedio es alto, pues cómo buscarle solución. Y ahí tienes que analizar cómo resolver esa preocupación. Por otra parte, hay muchas situaciones en la vida en las que es mejor simplemente pues darse por vencido, aceptar como son. Y cuando hablo de eso, no hablo de simplemente tener una actitud derrotista y quedarte sentado pues dejando que la vida pase y suceda lo que tenga que pasar. Pero sí hay momentos determinados en los que es mejor simplemente decir, voy a ser feliz a pesar de esta situación, seguir adelante a pesar de, porque es algo que hay que aceptarlo, porque así es como es y no hay forma de cambiarlo. Te puede servir en estos casos preguntarte qué está bajo mi control y qué no. Y no tengas miedo porque el ser humano tiene una capacidad inmensa de sobreponerse a las cosas, de adaptarse a las situaciones malas, pero también ten cuidado con esto porque puede ser que estés pensando que no eres capaz de resolver algo, que eso no está bajo tu control y realmente sí lo estás. Porque también como seres humanos solemos pensar que no tenemos la capacidad para hacer algo cuando realmente sí la tenemos. Y si nos enfrentamos a situaciones como las que le decía de vida o muerte, encontramos las fuerzas para resolverlas. Entonces piensa realmente y sé sincero, ¿esto está bajo mi control o no? Y si no está bajo tu control, vive feliz y disfruta la vida a pesar de eso. Acepta que es así como debe ser y punto. El dicho de no llorar por la leche derramada ha venido diciéndose por generaciones y las personas lo siguen haciendo y no aprenden de que el pasado ya pasó, hay que seguir. Y yo creo que es también por la impotencia que nos da el no poder cambiar ese pasado. Y entendí esto pensando en cómo yo me siento cuando estoy, por ejemplo, jugando un juego que es de pelea. Tú sabes que cuando termine esa pelea, si la perdiste, luego vas a poder regresar a donde está este contrincante y vas a volver a pelear. Pero cuando yo pierdo, lo primero que pienso es, vale, no pasa nada, regresaré de nuevo a pelear, pero ya sé que hice mal, que debía ser mejor. Y creo que eso, si sucediera en la vida real, hiciera que no nos arrepintamos tanto del pasado, porque en la vida real no es así. Si por ejemplo perdiste un dinero, no sabes cuándo vas a poderlo recuperar nuevamente. Si suspendiste una prueba que tenía una sola oportunidad para hacerla. Ahora, como yo acá no me gusta hablar solo de lo malo, sino de soluciones, he pensado en 3 soluciones que te pueden ayudar para este caso específicamente. La primera creo que es el vivir la vida pensando en que puede pasar eso, en que las cosas pueden ir mal y luego puede ser que te arrepientas y que no tengas otra oportunidad. Si estás en esta situación de este examen que te puse como ejemplo, entonces tienes que darlo todo, tienes que esforzarte al máximo, dedicarle todas las horas que llevas, tienes que estudiar bastante, tienes que buscar toda la ayuda posible porque luego puede llegar ese momento en el que fallaste, porque puede suceder a pesar de todo tu esfuerzo, pero vas a decir, no pasa nada porque yo di todo de mí, no dependió de mí, fue algo que simplemente tenía que pasar, no estaba para mí, no sé,
ahí puedes pensar en cualquier cosa que te motive, pero no fue por tu culpa, no fue porque hiciste algo mal. Lo segundo que se me ocurre es que no seas tan duro contigo mismo. Esto es algo que yo he venido incorporando en mi vida sin darme cuenta. Cada vez que sucede algo y siento que podía haberlo hecho mejor, me digo, pero es que yo en ese momento lo estaba haciendo de la mejor forma posible y para mí estaba bien lo que estaba haciendo. Entonces eso quiere decir que quizás en ese momento no tenías ese conocimiento que tienes ahora, la suficiente madurez, pero no significa que para ti tú sí estabas dando todo de ti, lo estabas haciendo todo bien y simplemente no sabías que no era así de esa forma o simplemente tenía que suceder así. Hay un dicho que dice errar es de humanos y de hecho la ley de los promedios te puede confirmar eso, de que no hay humano que no haya cometido un error en su vida porque esa es la forma de aprender. Y bueno, por último te diría que apliques el consejo que te di anteriormente, que es aceptar lo inevitable. El pasado ya te dije que es algo de ellos y ya. Aceptar que así fue como sucedió, así fue como pasó lo que tenía que pasar. Aprende de eso, reflexiona, sigue para adelante y punto. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que te hayan gustado los consejitos del día de hoy. Si quieres saber más sobre las preocupaciones, he hecho varios videos relacionados con este libro y seguiré haciendo más. Así que puedes empezar a seguirme para no perderte ninguno. Y bueno, que tengan buen día. Yo creo que me he despertado, no sé si todavía estoy despierta 100%. Chaito y gracias por estar acá.